Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews hoy. Abrimos nuestro informativo con la última hora sobre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Esta pasada madrugada ha habido una serie de ataques con drones y misiles rusos contra la capital ucraniana, Kiev. Han fallecido al menos 14 personas y hay al menos 48 heridos. Este ataque ha dañado incluso a la delegación de la Unión Europea en Kiev y Kaja Kallas ha convocado al enviado ruso en Kiev para pedir explicaciones sobre el ataque. Por otro lado, Israel sigue llevando a cabo redadas en la Cisjordania ocupada y también hemos hecho un seguimiento sobre el tiroteo en Minnesota en el que fallecieron 2 niños la pasada noche. Y este jueves, además... Al menos 2 menores de edad han muerto y 17 personas han resultado heridas tras un tiroteo en una iglesia de un colegio católico en Minneapolis, la capital del estado de Minnesota en Estados Unidos. El dictador norcoreano prevé asistir a la conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial celebrada por el gobierno chino, lo que marcaría su primer viaje conocido a este país desde 2019. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha reconocido como genocidio la matanza masiva de armenios por parte del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Los dirigentes de Francia, Alemania y Polonia visitan Moldavia para reafirmar su apoyo a la adhesión del país a la UE un mes antes de las elecciones parlamentarias. Un ataque aéreo ruso ha causado al menos 14 muertos y 48 heridos en la capital ucraniana de Kiev. Al menos 3 niños figuran entre los fallecidos en el ataque en el que se utilizaron drones, así como misiles crucero y balísticos. La onda expansiva dañó también la sede de la delegación de la Unión Europea en la ciudad, lo que Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, calificó de ataque deliberado ruso. Este es el primer ataque importante orquestado por Moscú contra Kiev desde que el presidente estadounidense Donald Trump se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska a principios de agosto. La ofensiva impactó en más de 20 lugares por toda la capital, destruyendo totalmente un edificio residencial de 5 plantas. Muchos residentes aún seguían en estado de shock mientras los equipos de rescate buscaban víctimas bajo los escombros. Oí una fuerte explosión. Impactó la casa vecina y la puerta cayó sobre mi cabeza. Eso es lo que pasó. Todo el apartamento quedó destruido. 2 de nuestros coches resultaron dañados. No miramos a nuestro alrededor ni un momento. Salimos inmediatamente y nos refugiamos. Sinceramente, nunca me había pasado que atacaran tan cerca. En cualquier caso, ahora todo el mundo está sufriendo. Están llegando a cualquier zona. Las negociaciones no han servido de nada por ahora. Desgraciadamente, la gente sigue sufriendo. A pesar de las múltiples reuniones de alto nivel, los esfuerzos liderados por Washington para poner fin a la guerra están enfrentando dificultades para ganar tracción. La Unión Europea ha convocado formalmente al enviado ruso en Bruselas en respuesta al ataque contra la capital ucraniana que causó graves daños a la misión del bloque en Kiev. 2 misiles rusos impactaron en un edificio civil a menos de 50 metros de la delegación europea en un lapso de 20 segundos entre la madrugada y el jueves. Las ondas de choque del ataque causaron graves daños estructurales en las oficinas de la misión. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, respondió a los ataques subrayando que es un delito atacar misiones diplomáticas en tiempos de guerra. La Convención de Viena de 1961, de la que Rusia es signataria, exige la protección de las misiones diplomáticas y consulares en tiempos de guerra. Kallas también criticó duramente al Kremlin por intensificar el conflicto en lugar de buscar la paz y convocó al enviado de Moscú a la Unión Europea, Karen Malayan, para reunirse con él. Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró indignada por el bombardeo contra Kiev. Este es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego. Demuestra que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania. Asesina ciegamente a civiles, hombres, mujeres y niños, e incluso ataca a la Unión Europea. Por eso mantenemos la máxima presión sobre Rusia, lo que implica endurecer nuestro régimen de sanciones. Próximamente presentaremos nuestro 19º paquete de sanciones. Y paralelamente avanzamos en el trabajo sobre los activos rusos congelados para contribuir a la defensa y reconstrucción de Ucrania.
La jefa de la comisión señaló que ningún miembro del personal de la delegación resultó herido en los ataques y reiteró su firme apoyo a Ucrania. Al menos 2 menores de edad han muerto en Minneapolis, la capital del estado de Minnesota en Estados Unidos, después de que un atacante de 23 años abriese fuego con un rifle a través de las ventanas de una iglesia católica este miércoles. Cerca de 200 niños de un colegio religioso celebraban una misa durante la primera semana de su curso escolar. Otros 14 menores y 3 feligreses octogenarios han resultado heridos, pero no se teme por sus vidas, según el jefe de policía de la ciudad norteña. Cientos de residentes de Minneapolis han celebrado una vigilia en el gimnasio de una escuela cercana a la que han asistido el gobernador Tim Walz y varios clérigos católicos. A aquellos cuyos hijos o padres resultaron heridos y que aún están en el hospital. A todos los niños pequeños que estaban allí para la misa de hoy. Espero que nuestras oraciones de esta noche les den la sensación de que no están solos. El autor de los disparos ha sido identificado como Robin Westman, de 23 años. Este se suicidó poco después de disparar contra los menores. El director del FBI, Kash Patel, ha dicho en la red social X que el tiroteo está siendo investigado como un acto de terrorismo doméstico y un crimen de odio contra la comunidad católica. La policía de Minneapolis dice que aún no ha encontrado ninguna relación entre el asesino y el centro educativo, sin que exista de momento un móvil que explique el suceso. El líder norcoreano Kim Jong-un realizará un inusual viaje a China durante la próxima semana para asistir a un desfile militar en Pekín con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. El presidente ruso Vladimir Putin también estará entre los 26 líderes extranjeros que asistirán. China está dispuesta a trabajar mano a mano con la República Popular Democrática de Corea para fortalecer los intercambios y la cooperación, impulsar el desarrollo socialista, promover la paz y la estabilidad regionales, salvaguardar la equidad y la justicia internacionales y escribir un nuevo capítulo en la tradicional amistad entre China y la República Popular Democrática de Corea. China ha sido durante mucho tiempo el mayor socio comercial y el principal proveedor de ayuda de Pyongyang, pero la familia que controla la autarquía norcoreana se ha propuesto recientemente ampliar sus relaciones con otros países enfrentados a Estados Unidos, incluida Rusia. Corea del Norte ha estado suministrando tropas y municiones para apoyar la guerra en Ucrania. Y aunque el presidente estadounidense Donald Trump expresó recientemente un renovado interés en reunirse con el dictador norcoreano, este ha desestimado los esfuerzos tanto estadounidenses como surcoreanos para reanudar las relaciones diplomáticas. El ejército israelí declaró el miércoles que la evacuación de la ciudad de Gaza es inevitable, mientras el país se prepara para una ofensiva militar de ocupación de la ciudad. El portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, Avichai Andrae, aconsejó a los residentes de la ciudad de Gaza en el norte del enclave que escuchen las instrucciones y desalojen la zona. También señaló que los desplazados recibirían tiendas y se comprometió a crear infraestructuras para la distribución de agua y ayuda para quienes abandonaran voluntariamente la ciudad. Sin embargo, los grupos humanitarios han advertido de que una ofensiva militar ampliada podría empeorar la ya catastrófica crisis humanitaria de Gaza. Los grupos internacionales acusan a Israel de agravar la crisis humanitaria en la franja y le reprochan una ofensiva sin fin que ya dura 22 meses. La mayoría de los barrios del territorio yacen en ruinas y más de 2 millones de gazatíes desplazados en múltiples ocasiones padecen de hambruna. El sábado, la ONU declaró por primera vez la hambruna en la ciudad de Gaza tras meses de advertencias, ya que Israel sigue insistiendo en controlar el flujo de ayuda y productos de primera necesidad al enclave. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha reconocido el presunto genocidio perpetrado por el Imperio Otomano contra armenios, griegos y asirios durante la Primera Guerra Mundial. Netanyahu hizo estas declaraciones en una entrevista en un podcast con el popular presentador estadounidense de origen armenio Patrick Bet-David. Netanyahu dijo que la Knesset había aprobado una resolución en la que reconocía el presunto genocidio, aunque no había aprobado ninguna ley para reconocerlo oficialmente. Armenia ha solicitado el reconocimiento internacional como genocidio de las matanzas sistemáticas que causaron la muerte de aproximadamente 1,5 millones de personas. Israel, uno de los principales socios comerciales de Turquía, se ha mostrado reticente a calificar de genocidio las atrocidades cometidas a principios del siglo XX.
En 2001, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Simón Peres, negó categóricamente lo que describió como reivindicaciones armenias. Turquía, por su parte, ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de que los asesinatos en masa y las deportaciones forzosas de cientos de miles de armenios constituyeran un genocidio. Una revisión de la ONU ha reconocido las alegaciones de Ankara de que se asesinó a más turcos en los años previos a la guerra y durante la misma, lo que ha llevado a una falta de consenso para reconocer los asesinatos como genocidio en el ámbito de la ONU. Un encuentro de fuerte simbolismo. Los dirigentes de Francia, Alemania y Polonia han visitado Moldavia el 27 de agosto, día en que el país celebra su independencia de la Unión Soviética. El mensaje a la presidenta proeuropea Maia Sandu es sencillo: reafirmar el apoyo de la UE a la adhesión de Chisinau. Esta reunión se produce un mes antes de las elecciones parlamentarias en Moldavia, en un momento en el que planea la amenaza de injerencia rusa para desestabilizar los comicios. La propaganda del Kremlin dice que los europeos quieren prolongar la guerra y que la Unión Europea oprime a los pueblos. Son mentiras. A diferencia de Rusia, la Unión Europea no amenaza a nadie y respeta la soberanía de cada país. Es una unión a la que cada país decide adherirse libre y soberanamente y en la que se respeta la soberanía de todos. La presidenta moldava Maia Sandu, europeísta convencida, subrayó que la mejor manera de conservar la independencia y la libertad del país frente al Kremlin es acelerar la adhesión de Moldavia a la UE. Situada entre Rumanía y Ucrania, Moldavia se ve directamente afectada por la situación geopolítica de la guerra en Ucrania. Las negociaciones de adhesión comenzaron en junio de 2024. Sin embargo, la candidatura moldava aún va de la mano de la de Ucrania. Los tres líderes de la Unión Europea hablaron con una sola voz aquí en Chisinau. Recordaron la independencia de Moldavia de la Unión Soviética hace 34 años y también se comprometieron a ayudar a Moldavia a entrar en la Unión Europea. El plan es ingresar en 2030, pero depende de quién gane las elecciones parlamentarias del 28 de septiembre. Si ganan las fuerzas rusas, entonces Moldavia permanecerá en una zona gris dentro de la esfera de influencia de Rusia. El cambio climático ha agravado las condiciones meteorológicas que provocaron los mortíferos incendios forestales en Turquía, Grecia y Chipre. Un rápido análisis de World Weather Attribution revela que las condiciones de calor, sequedad y viento fueron un 22% más intensas debido al cambio climático provocado por el hombre. Los resultados siguen a los datos que confirman que 2025 fue el peor año de incendios forestales registrado en Europa, con más de 1 millón de hectáreas quemadas. Los investigadores advierten de que el riesgo de incendios más grandes y difíciles de controlar continuará si el mundo sigue quemando combustibles fósiles. El cambio climático influye en el tiempo de los meses, semanas y días previos a los incendios devastadores. Turquía fue uno de los países más afectados por las llamas, que se cobraron la vida de 17 personas, mientras que en España y Portugal se han quemado cantidades récord de terreno. Ay, meu Dios. Los incendios también han puesto a prueba los recursos de extinción de incendios esta temporada, a pesar de que otros países han enviado ayuda. ¿Qué países son grandes productores de fruta y verdura? Tomates, peras, uvas. Europa es conocida por sus frutas y verduras de calidad. ¿Pero en qué países de la UE se cosechan mayores cantidades de frutas y hortalizas? La UE produjo más de 62 millones de toneladas de verduras en 2024, según datos de Eurostat. España es el primer productor de hortalizas con 14,8 millones de toneladas. Le sigue de cerca Italia con 13,9 millones de toneladas. Francia ocupa el tercer lugar muy por detrás. Los principales productores de la UE representan el 55% de todo lo cosechado. Italia es el mayor productor de tomates con algo más de un tercio de la cosecha total, mientras que Alemania produjo más zanahorias que ningún otro país.
Países Bajos cosechó una cuarta parte de las cebollas de la UE. La UE produjo más de 24 millones de toneladas de fruta. Italia fue el principal productor de fruta con 5,4 millones de toneladas, seguida de España y Polonia. Los tres primeros productores representaron más de la mitad de lo cosechado. La manzana es la fruta más cosechada en la UE con 11,6 millones de toneladas. En 2024 se produjeron casi 2 millones de toneladas de peras. Italia fue el principal productor. Por último, la Unión Europea cosechó 2,2 millones de toneladas de melocotones, con España, Italia y Grecia que asumieron el 91% de la cosecha total. ¿Qué dificultades enfrentan los europeos con discapacidad para llegar a fin de mes? Casi 87 millones de personas en la Unión Europea tienen algún tipo de discapacidad y muchas de ellas pasan por dificultades económicas. En 2024, casi una de cada 4 personas, según Eurostat, reconocieron tener dificultades para llegar a fin de mes, frente a una de cada 6 personas sin discapacidad. Esta desigualdad es una realidad en todos los países de la Unión Europea. Sin embargo, las personas con discapacidad enfrentan menos dificultades económicas en Luxemburgo, Alemania, Países Bajos o Finlandia. En cambio, en Grecia y Bulgaria, más de la mitad de los encuestados declararon tener dificultades. Si afrontar los gastos básicos ya de por sí es difícil, los gastos imprevistos pueden ser aún peores. El 38% de las personas con discapacidad dijo que no podría hacer frente a un gasto inesperado, frente al 26,5% de las personas sin discapacidad. Esta cifra es mayor en Lituania y Bulgaria, y menor en Países Bajos y Luxemburgo. Las prestaciones y subsidios sociales marcan la diferencia. Sin ellas, el 70% de las personas con discapacidad habrían estado en riesgo de caer en la pobreza en 2024. Sin embargo, incluso con ayudas sociales, la tasa de riesgo de pobreza sigue siendo superior al 30% en los países bálticos y en Croacia. No hay pruebas que afirmen que Ucrania haya perdido 1,7 millones de soldados. El grupo de piratas informáticos ruso Killnet ha afirmado haber accedido a información confidencial que revela que 1,7 millones de soldados ucranianos han muerto o desaparecido desde el inicio de la invasión rusa. Este post, compartido por la conocida plataforma de desinformación Disclose.tv, ha sido visto más de 2,5 millones de veces. Este usuario comparte capturas de pantalla de supuestas pruebas que respaldan la afirmación, como registros militares e identificaciones. También ha sido difundido por medios de comunicación rusos patrocinados por el Estado como Pravda o RIA Novosti, pero no hay pruebas independientes y creíbles que respalden estas afirmaciones. El Centro de Ucrania para contrarrestar la desinformación lo descubrió como una falsedad absolutamente absurda, añadiendo que Ucrania nunca ha tenido un ejército regular de 1,7 millones de personas y que el tamaño del ejército es de unas 880.000 personas. No existen datos oficiales sobre el número de bajas ucranianas y rusas, pero las estimaciones disponibles sugieren que las pérdidas ucranianas son muy inferiores a 1,7 millones de personas. El presidente ucraniano estimó en febrero que 46.000 soldados ucranianos habían muerto y más de 390.000 habían resultado heridos desde el comienzo de la guerra. Otro informe independiente cifra a los soldados ucranianos muertos entre 60.000 y 100.000, con un total de 400.000 bajas. Los expertos afirman que esto forma parte de una campaña de propaganda respaldada por el Kremlin, en la que una cifra falsa se respalda con documentos aleatorios para crear una ilusión de verdad. El analista Petro Andrushenko afirma que aunque la afirmación es descaradamente falsa, el grupo de hackers probablemente ha accedido a documentos sensibles que está utilizando para legitimar la mentira. Este video muestra una iglesia siendo reubicada en Suecia, no en Noruega. Los usuarios de las redes sociales comparten un vídeo que, según ellos, muestra el traslado de una iglesia histórica en un tráiler en Noruega. Este post en X dice simplemente que la iglesia se está reubicando en Noruega y adjunta el vídeo de la impresionante hazaña.
Ha sido visto y compartido miles de veces y muchos usuarios cuestionan si la grabación fue generada por inteligencia artificial. Pero no, el vídeo es totalmente auténtico, aunque un poco acelerado. El pie de foto, sin embargo, no lo es, ya que la iglesia fue trasladada a dos lugares distintos de Suecia. La iglesia de Kiruna, de 113 años de antigüedad, fue trasladada más cerca del centro de la ciudad entre el 19 y el 20 de agosto, según el sitio web del municipio. Se describe como uno de los edificios más famosos del municipio y fue trasladado para protegerlo de ser absorbido por la expansión de una mina subterránea cercana. El plan de trasladar la iglesia y otros edificios se estaba gestando desde 2004. Un remolque llevó la iglesia a su nuevo lugar, a 5 kilómetros de donde estaba situada anteriormente, a una velocidad máxima de 500 metros por hora. La vicaria de la iglesia, Lena Thunberg, y la obispa de la diócesis, Åsa Lindström, bendijeron la iglesia antes de despedirla. El evento tuvo una gran repercusión en Suecia y en el extranjero y se retransmitió tanto por televisión como por internet. La iglesia se inauguró en 1912 y es un edificio cultural protegido por la Ley de Entorno Cultural de Suecia. Mide unos 40 metros de ancho y pesa 600 toneladas. Para más información, visite nuestro sitio web euronews.es. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico como, por ejemplo, por qué España está apartada por Estados Unidos de la negociación del conflicto con Venezuela en el Caribe, o cómo ya España ha alcanzado el 2% del PIB de inversión en defensa, cumpliendo de esta manera el acuerdo firmado con la OTAN. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar, les dejamos como siempre con el vídeo no comment del día, después, eso sí, de la información meteorológica. Un saludo y cuídense. Euronews, el tiempo. Javier, ¿qué pensás de lo que pasó? Decime una palabra, Javier.
y mejor hablar. 2 años sin alimento a los comedores.